Episodio 13. Llegan las criaturas del bosque. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos. ¿Cómo les ha ido desde la última vez que nos escuchamos? Venimos dando este paseo por la Edad Media de la historia europea, un viaje que nos llevará a entender el origen de los sucesos y corrientes culturales que marcarán el nacimiento y desarrollo de la industria de la moda que formalmente se comienza a materializar a partir de finales del siglo XVIII. Bien, estábamos en que los vikingos comenzaron a invadir el territorio europeo trayendo con esas acciones en contra de los pueblos rurales de la época un terror que ocasionó que el régimen feudal que venía instalándose desde la caída del Imperio Romano se terminara por instalar de manera generalizada en prácticamente todo el continente. Pero con la llegada de los vikingos llegaron también unas criaturas que hacían algún tiempo habían pasado a formar parte del mundo fantástico. Con esta introducción nos quedamos y a partir de este momento comenzamos. Los términos mitología nórdica, germánica y escandinava comprenden todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos, incluidos aquellos que se asentaron en Islandia, Britania, Galia e Hispania, donde se reunieron las fuentes escritas de la mitología. En la versión mejor preservada de la antigua mitología germana, común a todos los pueblos germanos, y la mitología germana a su vez ha evolucionado de una mitología indoeuropea que era más temprana. La mitología nórdica era una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales. No era una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los divinos a los mortales, aun a pesar de que tienen relatos de personas normales, aprendiendo las historias de los dioses, de sus visitas, y no tenían un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía. Dicha transmisión continuó durante la época vikinga, y nuestros conocimientos sobre ella están basados principalmente en las edades y otros textos medievales escritos durante o después de la cristianización. Tenemos claro que han pasado 350 años desde que cayó el Imperio Romano. Estamos alrededor del año 800, pero también tenemos claro que durante esos años los que tomaron el control de la Europa central y occidental fueron los germanos, conocidos por francos, anglos, sajones, godos, etc. También tenemos claro que estos pueblos venían del norte de Europa, pero se quedaron muchos siglos retenidos por el Imperio Romano del otro lado de las fronteras, los limes germánicos. Limes significa frontera o límite. Bien,
Estos pueblos durante muchos siglos trataron de apropiarse de territorios romanos, pero fueron mantenidos a raya por casi 600 años hasta que terminaron por apropiarse de esas tierras poco a poco. Bien, teniendo claro todo esto, entenderemos que estos pueblos que venían del norte habitaban los bosques de Germania. Y aquí comienza nuestro viaje. Estos pueblos, los germanos, tenían una cultura totalmente en relación con los espíritus de la naturaleza, los espíritus de los bosques. Pero, de alguna manera, estos pueblos a lo largo de los siglos que estuvieron en contacto con los romanos se fueron romanizando. Y esto quiere decir que fueron siendo influidos por el espíritu guerrero de Roma. Esto sucedió a lo largo de 500 años. Bien, también debo decirles que durante las invasiones bárbaras a Roma, no solo estos pueblos bajaron hacia el Mediterráneo y hacia la península ibérica. Hubo algunos pueblos que subieron más al norte y se mezclaron con los nativos de las tierras boreales. Entendamos Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, etc. Acuérdense que estos países como tales no existían, es para que se ubiquen en un mapa. Pero se quedaron por allá, se integraron y dieron origen a una nueva cultura. Pasaron los siglos y ahora, a finales del siglo VIII, hacen su entrada triunfal a la Europa medieval. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bien, los vikingos eran una cultura muy estructurada, pero no unificada. Esto quiere decir que culturalmente compartían estructuras y maneras de organización, religión y mitología, lo que no quiere decir que fueran iguales, pero sí tenían dioses y figuras de poder comunes que no compartidas. Pero todos los pueblos, cuando se sedentarizan, comienzan a unificarse, y los más fuertes engullen a las tribus vecinas más débiles, dando origen a sociedades más estructuradas socialmente. A los vikingos no les pasó diferente, pero ellos eran pueblos libres, y todo en su cultura llevaba a la libertad. Eran pueblos del mar, donde los hombres se miden a sí mismos no siempre con otros hombres, sino con la fuerza titánica de los mares del norte. Así que eso de venir a quedar a las órdenes de otros no era algo que comulgara con todos los habitantes. Así que los que no estaban de acuerdo simplemente se echaban el barco al hombro y se iban a buscar su futuro. Y esto es dicho literalmente. Los vikingos desarrollaron una tecnología bastante avanzada para su época en cuestión de barcos. Sus barcos eran lo suficientemente grandes para llevar mercancías y humanos y poder navegar mares y ríos por igual, además de lo suficientemente chicos y livianos como para entre el grupo que los abordaba se los pudiera echar al hombro y caminar las distancias que fueran necesarias hasta encontrar el siguiente lago, río o mar que los llevara más lejos. Las criaturas del bosque llegaron una vez más a Europa después de varios siglos de ausencia. Invadieron los bosques de Europa occidental en un tiempo lleno de incertidumbre y vacío, que fue llenado por lobos, elfos, orcos, dragones, hechiceras, magos y un sinfín de personajes oscuros y luminosos en un eterno choque de fuerzas. Pero para ilustrarte estas criaturas, hemos subido a nuestra página de Facebook, donde nos encuentras como Siluetas y Colores, un álbum con una colección bastante interesante de personajes de la mitología nórdica. Así que búscanos en Facebook como Siluetas y Colores, danos un me gusta y escríbenos un comentario. También puedes hacerlo en YouTube y iVoox como Siluetas y Colores. También esperamos contar contigo en nuestras redes sociales Siluetas y Colores, la moda como nunca la habías escuchado.
Este pueblo que estamos viendo con tanta extensión es nuestro segundo programa y vamos a tener un tercero. Es el abuelo de Europa. Aportaron toda su cultura y miren que era vasta. Ya se sorprenderán cuando descubramos todo aquello que los vikingos han dejado en nuestro día a día a nosotros. Sí, a nosotros, al otro lado del mundo. Continuemos. Agarren un mapa de Europa y sigan esto que les voy a contar. Con estos barquitos, una parte de estos pueblos, llamados varegos, bajaron hasta Constantinopla y en su paso formaron la simiente de lo que sería Rusia. Y miren que este camino no es corto, son alrededor de 4,000 kilómetros, que hoy se dicen fácil, pero camínenlos en el siglo 7 y 8 con barcos al hombro y mercancías. Chéquenlo en un mapa y verán que esto eran odiseas, no fregaderas. Dejemos a estos. En ese mismo tiempo, otro grupo se fue más al norte a las Islas de Fuego, lo que hoy es Islandia, y de ahí unos bajaron en línea recta hasta Escocia, causando el principio de este relato el 8 de junio de 793, con el saqueo de la abadía de Lindisfarne, conocida en el continente. Los monjes fueron asesinados, arrojados al mar o llevados como esclavos como parte del botín. Y a partir de este hecho, los vikingos comenzaron su conquista de Europa, formando el principio de Francia, Inglaterra y Alemania, además de influir en la cultura de todo el continente y en la formación de sus países. Fue tal el impacto y la fuerza con que estos pueblos asolaron Europa, que llegó un momento en que el rey Franco de la dinastía de los carolingios, recordemos que los carolingios vienen de Carlomagno. Bien, este rey hizo un trato con los vikingos. Los francos estaban tan agotados y gastados de las guerras que para el año 911, Carlos III, el Simple, firmó un tratado con Hrolf Ganger, más conocido con el sobrenombre de Rollón el Caminante, que se convertirá en Rodrigo I el Rico, duque de Normandía, a partir del año 940, en que se hizo vasallo del rey y se convirtió al catolicismo. Y a partir de ahí, a los vikingos los conoceremos como los normandos. En este punto de la historia que nos interesa, asistimos a la cristianización de este pueblo, que será clave en el desarrollo de este y el siguiente capítulo. Los pueblos nórdicos adoraban dos clases de dioses. Una de ellas, y la principal, es la de los Æsir. En Asgard, el hogar de los dioses, habitaban los Æsir, dioses, y las Asinjur, las diosas. Todos ellos componían la asamblea a cuya cabeza estaba Odín, el más noble y el más importante. Entre otros están Thor, dios del trueno, con guantes de hierro y su famoso martillo. Munhir, y dueño de un cinturón mágico, dios de la fuerza más cercana a Odín en jerarquía. Balder, hijo de Odín, es el dios de la belleza y la inteligencia. Tyr, que es el dios del valor, que sacrificó su mano para que el resto de dioses pudieran atar al gran lobo Fenrir. También tenemos a Bragi, el dios de la sabiduría y la elocuencia. Heimdall, que es hijo de 9 doncellas y guardián de los dioses. Duerme menos que un pájaro y el sonido de su cuerno puede oírse a cualquier lugar del cielo o de la tierra. Hoor, que es el misterioso dios ciego, que asesinó a su hermano Balder con un dardo de muérdago, la única planta que podía herirlo, ya que la madre de ambos al nacer el niño hizo prometer a todo ser vivo e inerte que no dañaría a su hijo, pero se olvidó de una pequeña planta, el muérdago, con el cual Loki, cansado del ego y la invulnerabilidad de Balder, le entregó a su hermano ciego un dardo hecho del muérdago que asesinaría a su hermano. Loki fue castigado por Odín, fue atado a 3 piedras y se le colocó una serpiente que escupiría su veneno sobre la cara de Loki cada cierto tiempo, infligiéndole un dolor terrible y desfigurando la cara. Vidar es el dios del taciturno, pero el mejor para resolver cualquier conflicto, por difícil que sea. Vali es el dios de los arqueros, su puntería es insuperable. Ul es el dios del combate, cuerpo a cuerpo. Forsefi es el as de la concordia y la amistad. Loki, en este caso, es el de la desdicha y de todos los Æsir y de los hombres.
astuto e intrigante, impredecible y caprichoso. Es el dios del caos, el azar, propenso a la mentira y al engaño. Entre las diosas o Asinjur del panteón nórdico se encuentra Frigg, esposa de Odín, la vidente, Eir, la curandera, Skov, que conduce los pensamientos de los hombres hacia el amor, Var, diosa de los juramentos, Sin, la guardiana de las puertas, y Eun, esposa de Bragi, que guarda un estuche las manzanas que morderán los dioses cuando envejezcan. Dejemos los datos históricos ahí y volvamos a las criaturas del bosque. Para nosotros, hoy son criaturas, pero en su tiempo eran los dioses del bosque. Algo así como el universo de los seres, dioses y personajes en la mitología griega. Los pueblos originales del norte adoraban a los Vanir, y estos vivían en el Vanaheim, el lugar de los Vanir. Pero volemos al principio de todo, a un tiempo en el que el tiempo no existía. Estaba el mundo de hielo, Niflheim, y el mundo de fuego, Muspelheim, y entre ellos estaba el Ginnungagap. Este era un hueco profundo donde nada vivía. En Niflheim había un caldero llamado Bergelmir, que significa el caldero rugiente, que borboteaba, y lo que caía lo hacía en Ginnungagap, el gran hueco que había entre los dos mundos, el de fuego y el de hielo. Aquello que caía lo conocemos como Aether. Al hacer contacto con el vacío, se transformaba en hielo, hasta que, al final, el hielo terminó llenando el vacío del Ginnungagap. Las ascuas, que son las chispas ardientes del Muspelheim, caían sobre el hielo creando grandes nubes de vapor de agua, que al llegar otra vez al Niflheim creaban un bloque de hielo. Sobre este hielo cayeron algunas gotas de Aether, que formaron el gigante llamado Ymir, que es el gigante de la escarcha entre los dos mundos, y Aumbla, que es la vaca primigenia, también conocida como la gran vaca cósmica, y las chispas de Muspelheim les dieron vida. Mientras Ymir dormía, comenzó a sudar, y así concibió la raza de los gigantes. Bajo su axila izquierda crecieron un hombre y una mujer, y sus piernas crearon a su hijo de 6 cabezas, Thrudgelmir. Ymir se alimentó de los 4 ríos de leche de la vaca primigenia, Aumbla, la cual se alimentaba lamiendo bloques de hielo salados. De lamer el hielo surgió el cuerpo de un hombre llamado Buri. Este fue el padre de Bor, y este y su mujer Bestla tuvieron 3 hijos, Odín, Vili y Va. Los hijos de Bor, Odín, Vili y Va, mataron a Ymir y usaron el cuerpo de Ymir para crear el Midgard, en el centro del Ginnungagap. Con su carne se hizo la tierra, con su sangre se formaron los mares y los lagos, de los huesos se erigieron las montañas, de pedazos de hueso y los dientes se hicieron las piedras. De su pelo crecieron árboles y los gusanos de su carne formaron la raza de los enanos. Los dioses pusieron su cráneo sobre el Ginnungagap y crearon el cielo, sostenido por 4 enanos. Y miren, escuchen esto. Los enanos se llaman Nordri, que vienen a ser norte, Surdri, sur, Austri, el este, y Vestri, el oeste. Estos 4 enanos sostienen el cielo. Odín luego creó los vientos colocando a uno de los hijos de Bergelmir bajo la forma de un águila, al final de la tierra. Luego arrojó el cerebro de Ymir al viento y éste se convirtió en las nubes. Luego los hijos de Bor tomaron chispas del Muspelheim y las dispersaron a través del Ginnungagap,
creando así las estrellas y la luz. Con trozos de madera devueltos por el mar, los hijos de Baor hicieron a los hombres. Crearon un hombre llamado Ask y una mujer llamada Embla. Con las cejas de Ymir crearon una fortaleza para proteger a la raza de los hombres del peligro que representaban los gigantes. Pero habían matado a Ymir, un gigante, y esto no podía quedar así. Aunque los habitantes originales del cielo eran los Aesir, ellos no eran las únicas divinidades que las razas nórdicas veneraban, pues también reconocían el poder de los dioses del mar, del viento, de los bosques y la fuerza de la naturaleza. Se denominan Vanir, vivían en Vanheim y gobernaban sus dominios a su deseo. Njord rige el viento, el mar y el fuego, y tiene como esposa a Sakhai, la cazadora Frey y Freya son hijos de Njord. Frey rige la lluvia y el sol, y se le invoca para conseguir buenas cosechas, representa la fecundidad. Freya es la diosa del amor. La distinción entre Aesir y Vanir es relativa. Se recalca el carácter guerrero de los primeros y el pacífico de los segundos. Hay dioses que pertenecen a los dos campos y con frecuencia se producen asimilaciones o divisiones entre deidades. Por ejemplo, antiguamente Frey y Freya eran dos aspectos de una única deidad, que luego se separó. Más tarde, la popularidad de Freya, el parecido de sus nombres y funciones, hicieron que se confundiera con Frigg. Algunos estudiosos marcan una diferencia respecto al carácter terrenal de la acción de los Vanir. En ellos encontramos incumbencias sobre la siembra, el clima y las cosechas. El carácter de los Aesir no deja dudas que se trata de dioses que se ocupan de cuestiones espirituales humanas. Un importante acontecimiento entre ambos grupos es el acuerdo de paz, intercambios de rehenes y los casamientos que se efectuaron entre ellos después de una prolongada guerra que fue finalmente ganada por los Aesir. Fue de esta manera como Njord, el Van vino a Asgard para vivir con sus dos hijos, Frey y Freya, mientras que Hoenir, el as del mismísimo hermano de Odín, hizo de Vanheim su morada. En la forma en que el mundo fue creado, con la violencia de los dioses y la muerte del gigante, se escribió la profecía. El que a hierro mata, a hierro muere, dice el proverbio. Y en este punto dejamos la creación del mundo. Y esto apenas comienza. Los dioses del bosque apenas comenzaron a contar su historia. Los esperaremos con ansias en el próximo episodio para que nos sigan llevando de la mano a través de esta épica. Nos escuchamos en el próximo capítulo.